Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Y nos dice que 6 días más tarde Jesús tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte, a ellos solos. Marcos no dice a partir de qué hay que contar esos 6 días. Y esta aparente imprecisión nos muestra una vez más que no podemos contentarnos de leer el Evangelio de una manera banal. Esos 6 días son para los judíos, para los que estaban acostumbrados a la Biblia, un lenguaje teológico. Es el tiempo necesario para purificarse antes de acercarse a Dios. Después de 6 días, Dios llamó a Moisés del medio de la nube sobre la montaña de Sinaí, Éxodo 24. Y noten 4 expresiones: 6 días, Moisés, la nube, la montaña. El Evangelio de Marcos tiene muchos hilos bíblicos, pero hay más todavía. Y no es una casualidad que la fiesta de las tiendas, el Yom Sukkot, tenía lugar en Israel 6 días después de la fiesta de la expiación, el Yom Kippur. La fiesta de las tiendas, en ella se construían unas cabañas de ramas, un abrigo frágil que recuerda el tiempo en que estaban errantes en el desierto. Es el símbolo de la fragilidad humana que va en camino hacia la tierra prometida. Pues bien, Pedro, vamos a ver que también quería construir una tienda. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, no a todos los discípulos, solo 3. Y esto tampoco es una casualidad. Se trata de los 3 que han sido testigos de la resurrección de la niña de 12 años en Marcos 5:37. Y son los mismos que van a ser testigos de la agonía de Jesús en Getsemaní en Marcos 14:33. Y ellos, diríamos, ¿son unos privilegiados? No, ellos viven 3 experiencias humanas excepcionales para ser capaces de ser ellos también un apoyo para la fe de los demás. ¿Por qué queremos siempre compararnos, entrar como en envidias? No, cada uno de nosotros ha recibido una gracia que es propia, que es única. Y no es solo para nosotros, es para ser comunicada. Pues estaban aparte, ellos solos, sobre un monte alto. Estas son las condiciones tradicionales en la Biblia para encontrarse con Dios. Un espíritu moderno diría, bueno, pues si Dios está en todas partes, sí es verdad, pero también somos seres corporales y no podemos evitar ciertos símbolos. Es linda esta imagen, se sube hacia Dios. Tenemos que subir a esa montaña, fabricarnos una montaña interior, una cima de soledad donde encontremos a Dios cara a cara. Saber aprovechar de los grandes horizontes, que no los verás nunca si te acontentas con quedarte en el valle y no tomar los senderos que van subiendo y que exigen una respiración cada vez más difícil para llegar a esa cima donde luego ahí ya no hay multitudes, te encuentras cara a cara con Dios. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Miren, todas las palabras que contienen el prefijo trans hacen pensar en 2 cosas a la vez, 2 realidades, una en otra: transfigurado, transformado, transparente, transmutado, trascendente, transustanciación. Cuando el ser humano trata de traducir las relaciones de Dios y del mundo, oscila entre esas 2 realidades, entre 2 concepciones. Una concepción pesimista diría que es necesario que el mundo muera para ver a Dios, y podemos pensar la concepción de San Agustín, que retoma a Lutero y los protestantes. O una concepción optimista: este mundo es el reino de Dios y valorizamos al ser humano y el mundo, pero esto puede ir en detrimento de Dios y podría ser la tentación de los católicos, que haría de la Iglesia un absoluto, un reino de Dios que ya ha llegado. Pero hay una tercera concepción transfigurada, donde se dice: la carne es buena, el cuerpo es querido por Dios, el mundo es divino, creado por Él, pero no es nada más que una imagen y semejanza de Dios. Para ser verdaderamente bueno, debe ser no destruido, sino transfigurado. Jesús, en la montaña, no estaba iluminado desde el exterior por una luz. Era Él, en su cuerpo, que era luz. Y todo esto, que es carne en nosotros, tiene que llegar a ser luz, transparencia, espíritu. En el Oriente Ortodoxo, la transfiguración es la gran fiesta, es el gran icono venerable, el hombre atravesado por Dios. Al término de su iniciación,
que no se trata solo de aprender una técnica, aquel que escribe iconos, se dicen escribir, no pintar, escribir iconos, debe pintar, digamos, un icono de Jesús transfigurado para demostrar que es capaz de diseñar el rostro del hombre que es imagen de Dios. Y es toda una concepción de la existencia y de la sociedad humana y de la Iglesia y de la liturgia que tiene como fin hacernos conformes a Jesús. Y si estas perspectivas nos parecen vertiginosas, puede ser que tenemos que descubrir el sentido verdadero de nuestro bautismo, donde hemos sido metidos en el agua con Cristo y eso nos hace partícipes de su naturaleza divina. Toda nuestra vida cristiana no es sino una participación, una transfiguración en Cristo. Todos nosotros, que somos un rostro desvelado, que debemos reflejar la gloria del Señor, somos transfigurados en esta imagen con una gloria cada vez más grande por el Señor, que es Espíritu, dice la segunda carta a los Corintios. Pues bien, aquí abajo este misterio fantástico, esta transmutación verdadera del hombre en Dios es invisible. Sin embargo, nuestra transfiguración ya ha llegado, solamente que está escondida y tiene que desvelarse un día. Dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, vuestra vida está escondida en Cristo, y cuando Cristo, vuestra vida, aparezca, entonces vosotros también apareceréis con Él en plena gloria. Continúa diciendo el Evangelio que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Miren, no tomemos a San Pedro ni a San Marcos, su discípulo, que es el que escribe por gente infantil. Son gente que tiene los pies en el suelo, gente del pueblo, no son intelectuales. Ellos, lo que les ocurre es que no saben cómo hablar de la experiencia extraordinaria que les ha llegado. Y nosotros no podemos quedarnos tampoco en ese nivel elemental de la mejor lejía, del blanco más blanco. No se trata de eso. Estamos ante un nivel de lenguaje bíblico simbólico. La blancura es el color del mundo celeste y nada sobre esta tierra se acerca a ella. Es el color del ángel de la resurrección, de la ascensión. Es el color de los vencedores que dice el Apocalipsis. Y el vestido blanco del bautismo, de la profesión de fe, el vestido blanco de la novia, el alba del sacerdote, son parte de este simbolismo. Ustedes se han revestido de Cristo. Es necesario que lo mortal se revista de inmortalidad. Despójense del hombre viejo para vestirse del hombre nuevo. Pues se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Y simbolizan la espera de Israel inscrita en la ley, que es Moisés, y los profetas, Elías. Y notemos que no son solamente unas figuras, son dos personajes que murieron hace siglos, pero que son contemporáneos de Jesús y que hablan con Él. Y están en una relación viva con Él. Y esto nos da luces sobre el más allá, luz también sobre nuestros difuntos. La muerte, en lugar de ser el final, es como una entrada que nos introduce en el mundo de Dios. Moisés y Elías, en el Antiguo Testamento, son los dos grandes personajes a los que Dios se ha revelado sobre la montaña. Y la tradición judía esperaba su retorno al final de los tiempos para la venida del Mesías. Y esta es la pregunta que los discípulos le harán a Jesús inmediatamente después de esta escena, según San Marcos. Porque con Jesús el final de los tiempos ha comenzado. Entonces, sigue diciendo el Evangelio, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, dice, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Pedro, una vez más, es el portavoz. Es el que había hecho unos días antes la profesión de fe en Cesarea, el nombre del grupo. Y es él, Pedro, que se había hecho el tentador ante Jesús cuando rechazaba la perspectiva de la cruz. Hoy vemos que él tampoco comprende mucho. Es un testigo, pero es un testigo que no se inventa nada. Son acontecimientos que le llegan, que se le imponen, que escribirá más tarde en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. No son fábulas inventadas. Nosotros lo hemos visto cuando estábamos con él en la montaña santa. Miren, San Pedro no era un místico, era un pescador. Y podemos confiar en su sentido de observación. Y reconoce que lo que ve es incomprensible. Pero eso se le impone y por eso no sabe qué decir.
Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, continúa diciendo el Evangelio, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La nube, en lenguaje simbólico, es la presencia de Dios, lo vemos en el Éxodo. La voz es la misma que apareció el día del bautismo de Jesús, pero entonces se dirigió solo a Jesús y hoy se dirige a todos los discípulos. ¿Quién es, por lo tanto, Jesús? La respuesta a esta pregunta capital nos va a llegar no por nuestros razonamientos ni por nuestras investigaciones bíblicas, sino por nuestra oración cuando estemos solos con Él sobre la montaña, si sabemos escucharle. La verdadera identidad de Jesús nos es dada por revelación del Padre. Esto está fuera del control del ser humano. Tenemos que abrirnos a escuchar la voz de Dios. Y termina diciendo el Evangelio que cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Como ven, van a ser necesarias la cruz y la Pascua, la resurrección, para que los discípulos descubran la verdadera identidad de Jesús. Y a nosotros nos va a pasar igual. Estamos preparándonos a vivir la Semana Santa para participar en la muerte y en la resurrección de Jesús. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.